Me llamo Ricardo. Tengo 72 años y una memoria que aún pesa más que mis huesos. Dime algo, con toda sinceridad. ¿Qué harías si tu propio hijo te ignorara durante 20 años y solo recuerdas que existes después de hacerte rico? Es difícil entender este tipo de silencio. Al principio intentamos justificarlo. Oh, debe de estar ocupado. Quizá el trabajo sea duro. Pero cuando pasan los cumpleaños, las navidades, las enfermedades y los velatorios, y a nadie le importa, nadie aparece. La pregunta empieza a doler de otra manera. Y no hay una respuesta fácil. Lo único que queda es ese vacío que llega a cada fin de año, cuando llega la hora de poner la mesa para una cena donde no llega nadie. No estoy aquí para darte una lección. Estoy aquí para contaros lo que viví. Porque hubo un día, un solo día, en el que el teléfono volvió a sonar. Era él, después de 2 décadas, pero no sabía con quién trataba. En este vídeo, voy a mostrarte lo que ocurre cuando el silencio te enseña más que cualquier palabra. No todos los regalos de Navidad vienen envueltos. Algunos vienen con justicia. Y esta historia no es para cualquier corazón. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. No todas las reuniones son lo que parecen. A veces el abrazo viene lleno de intenciones. A veces la invitación llega demasiado tarde. Porque lo que nadie esperaba era que, después de 20 años de silencio, mi hijo me llamara solo la semana de Navidad, con esa voz dulce preguntando, «Papi, ¿vienes a cenar con nosotros este año?» Como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado 2 décadas esperando ese sonido. Lo que no sabía es solo que me llevé una sorpresa conmigo. Un sobre. Y cuando la abrió, la sonrisa que había preparado desapareció. Pero antes de contarte lo que había dentro, quiero preguntarte algo muy sencillo. Si esta historia alguna vez ha tocado un pequeño trozo de tu pecho, si alguna vez has sentido una ausencia que doliera en el silencio, dame apoyo. Me gusta este vídeo. Suscríbete aquí al canal. Porque contar esto no es fácil, no. Pero sé que hay mucha gente que entenderá cada palabra. Porque quizá también has esperado una llamada que nunca llegó. Y ahora, juntos, recordaremos lo que ocurre cuando la verdad llega en el momento adecuado. Querétaro es un lugar precioso. Las calles adoquinadas, las plazas llenas de bugambillas, el olor a café y maíz en el aire. Vivo en un barrio sencillo, lejos del centro turístico, en una casita con un tejado bajo que parece pequeña para quienes la ven desde fuera, pero que alberga todo un mundo dentro. Mi rutina no cambia mucho. Cada día, muy temprano, camino hasta la panadería de Doña Estela, en la esquina, y compro 2 pasteles dulces y un café negro fuerte. Me siento en el mismo taburín, cerca de la ventana, y veo cómo la calle se despierta. Hay algo reconfortante en esta repetición, como si fuera una oración diaria. Después del desayuno, camino hasta la feria de artesanía, cerca del Parque Alameda Hidalgo. Tengo un puesto modesto donde vendo las pequeñas esculturas de madera que hago con mis propias manos. Empecé como una distracción, después de jubilarme. Hoy, es mi sustento y mi terapia. Hago santos, burros, pequeñas casas de campo, todo tallado en trozos de cedro que recojo de la gente de carpintería parroquial. A veces vendo una obra a la semana, otras 3 el mismo día. Pero lo que más recibo allí no es dinero, es hablar. Hay una chica, Mariana, que siempre pasa a ver si hay noticias. Le gustan los burros. Dijo que le recordaban a su infancia en el campo. Y luego está don Pablo, mi vecino de al lado, un viudo como yo. No compra nada, pero aparece casi todas las noches con 2 cafés en un vaso de poliestireno y un «¿Cómo estás hoy, Ricardo?». A veces ni siquiera hablamos mucho. Solo siéntate y observa el movimiento. Y es en este silencio entre amigos donde, a veces, el anhelo golpea con más fuerza. Por la noche, vuelvo a casa. Pongo la tetera al fuego y me siento en la mecedora del salón, donde escucho la radio XEQR-FM. Me gustan los boleros antiguos. Cuando suena Sabor a mí, recuerdo a Rosa. Le encantaba esta canción. A veces cierro los ojos y casi puedo verla, bailando despacio en medio de la habitación, con ese vestido azul que giraba como un girasol. Echa de menos su serenidad, un dolor que ya ha aprendido a asentarse en el pecho. Pero el anhelo por Alejandro, este sigue doliendo como el primer día, porque, ya ves, a día de hoy no entiendo qué pasó. Crié a ese niño con todo el cuidado del mundo. Nunca faltó amor. Por supuesto, no teníamos lujos,
Pero él siempre tenía lo esencial, y un poco más, cuando podía. Di mis domingos para jugar con él. Le di mis noches para ayudarle con matemáticas. Incluso le di mis ahorros, cuando quiso hacer ese curso técnico en Monterrey. Y sin embargo, un día, se fue, y nunca volvió. Durante mucho tiempo, cada vez que sonaba el teléfono, esperaba que fuera él. Cuando sonó el correo, corrí a ver si era una tarjeta, una carta, algo. Pero solo llegaron proyectos de ley y folletos. Aún así, cada año le compraba un regalo de Navidad. La llené con papel precioso, escribí una tarjeta y puse la dirección. Pero siempre regresaba con el sello, destinatario no encontrado, como si hubiera desaparecido del mapa. Y mi vida. Sé que hay personas que dicen, el Padre es quien crea, no quien espera gratitud, pero lo siento. Cuando nos entregamos por completo a alguien, la ausencia pesa mucho. Pesa tanto que a veces parece que no hay aire. Es como si el mundo siguiera moviéndose, y tú estuvieras en el mismo lugar donde te dejaron a ti. Te confieso una cosa. Hubo una Navidad, hace unos 5 años, en la que preparé una cena solo para mí. Tamales, arroz con leche, un vino barato. Pero aunque estaba solo, ponía 2 platos en la mesa. Uno para mí, otro para él. Dejé la silla allí, con la servilleta doblada y tirada. Esperé a que la comida se enfriara. Luego me quedé con todo, excepto su plato. Ese plato se quedó allí toda la noche, y al día siguiente no pude lavarlo. Parecía que si lo lavaba, era como si admitiera que ya no iba a venir. Dime algo, ¿alguna vez has estado esperando a alguien que nunca volvió? ¿Alguna vez has sentido esa mezcla de esperanza y vergüenza, como si tu amor se hubiera convertido en motivo de humillación? Si has sentido eso, comenta aquí. Dice, creo, o lo he vivido, o cualquier cosa que te recuerde que no estás solo en este sentimiento. Porque mira, a veces necesitamos saber que hay más personas sintiendo lo que nosotros sentimos. Pero, ojo, no te cuento todo esto para pedirte lástima. Solo quiero que entiendas el tamaño del silencio que existía dentro de mí, hasta ese día, porque fue en una tarde cualquiera al azar, una de esas en las que ya no esperaba nada, cuando el teléfono volvió a sonar. Solo que esta vez, era él. Y lo que dijo en esa llamada, después de 20 años sin un hola, todo cambió. ¿Quieres saber cómo fue esa conversación? ¿Y qué me hizo darme cuenta de que ya no era el mismo padre de antes? Así que prepárate, porque la siguiente parte, amigo mío, mostrará que hay una invitación envuelta en ilusión, y una respuesta que llega en forma de silencio. Lo recuerdo como si fuera ahora. Alejandro acababa de cumplir 22 años. Era un chico apuesto, lleno de energía, uno de esos que siempre parecía 2 pasos por delante de su tiempo. Un día, llegó a casa con un maletín maltrecho, lleno de papeles, ideas, garabatos, y una sonrisa demasiado amplia para ocultar su emoción. Dijo que tenía un plan: abrir un bar en Guadalajara con 2 amigos de la universidad. Va a ser un éxito, papá. Incluso tiene nombre: El Canto del Lobo. Me enseñó los billetes como si fueran promesas de un futuro brillante. Y yo, solo vi riesgo, un sueño sin tierra. Estuve en silencio, leí todo con calma. Pedí unos días para pensar, pero quería una respuesta inmediata. Cuando dije que no podía invertir, que era demasiado arriesgado para alguien que vivía con un salario y aún tenía facturas pendientes de la casa, cambió su expresión. Recuerdo su frase, como un cuchillo: por eso siempre has sido un fracaso. Prefiere morir pobre antes que arriesgar algo. Me quedé quieto. Rosa, mi esposa, entró en la habitación asustada. Intentó calmarse, pero él ya estaba recogiendo las cosas, con la cara roja y los ojos llenos de rabia y decepción. Lo lograré sin ti, y cuando gane, verás quién es el verdadero hombre en esta casa. Y se fue. Así, sin mirar atrás. La puerta se cerró de golpe como si sellara un extremo, pero para mí, aún no lo era. En los días siguientes, hice lo que haría cualquier padre. Intenté llamar. Envié una carta a la casa de uno de sus amigos. Envié un regalo en mi cumpleaños. Rosa incluso tomó una nota mía escondida dentro de una tarta, cuando consiguió descubrir su nueva dirección. Y nada, solo silencio. Una vez, Rosa me contó que conoció a Alejandro en la calle y que él apartó la mirada, que fingió no verla. Estaba destrozada. Y después de un rato, también se cansó. Me dijo que Alejandro le dijo a un primo que le avergonzaba de mí. ¿Quién dijo que era pequeño, sin visión, sin valor, que era mejor olvidar?
Y es entonces cuando las cosas cambian dentro de nosotros. Porque puedes aguantar la ausencia, pero ¿desprecio? El desprecio es un cuchillo lento. Empecé a culparme. Preguntarme si debería haber confiado más, si debería haber dado ese dinero. Si quizá, solo quizá, tenía razón, y yo me había convertido en un viejo superficial, demasiado apegado a las certezas. Pero cada vez que se me ocurría ese pensamiento, recordaba su expresión esa noche, esa rabia, ese desprecio. Eso no fue solo por dinero. Había más. Y hasta hoy, no sé qué. Cuando Rosa se puso enferma, aún esperaba que apareciera, que llamaría, que pidió perdón, pero ni siquiera fue al velatorio. Enterré a mi esposa con una mano en su pecho y la otra sosteniendo un vacío que nadie entenderá jamás. Fue allí donde murió la última parte de mí, el que aún estaba esperando, el que aún pedía. Y sin embargo, el año pasado, 20 años después de esa discusión, cuando sonó el teléfono y escuché esa voz diciendo, «Papi», todo mi cuerpo tembló. Pero por dentro, fue otro hombre quien contestó, un hombre que ya había enterrado mucho, y que, esta vez, no sería enterrado por nadie más. Ahora, ¿quieres saber qué dijo después de este papi? ¿Y qué me hizo darme cuenta de que la invitación ocultaba algo mucho más grande? Así que prepara tu corazón, porque lo que viene después, ni siquiera Alejandro lo imaginó. Estaba sentado en la mesa, como siempre, con mi café negro, muy fuerte, escuchando la radio en silencio. Era una mañana como cualquier otra aquí en Querétaro. El sol golpeaba la verja, los pájaros montaban ese escándalo en el tejado. Y entonces sonó el teléfono, el dispositivo antiguo con cable enrollado, que apenas suena ya. Incluso me asustó. Respondí sin pensarlo. «Hola». Al otro lado, esa voz. Un poco más serio, más pausado, pero inconfundible. «¿Papi?» Por un segundo, pensé que lo había oído mal. La taza temblaba en mi mano. «Soy yo, Alejandro». Me atravesó como una lanza. 20 años, 20 navidades, 20 aniversarios. 20 veces mi corazón gritó su nombre en la oscuridad. Y ahora, lo decía como si hubiera ido por la esquina y regresado. «Yo he pensado mucho en ti estos días. Carla siempre pregunta por ti, y los chicos quieren conocer a abuelito». Su voz era demasiado dulce, como un caramelo en el que mordemos y sabemos que hay algo estropeado dentro. No dije nada durante unos segundos. Continuó. «Este año queremos una cena diferente, ¿sabes? Una Navidad familiar. Creo que es hora de que nos volvamos a ver. Olvida lo que pasó». «¿Qué ha pasado, Alejandro? ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué quedó? ¿Sabes qué dolió?» Quería preguntar todo esto, pero no lo hice. Respiré hondo. Mantuve ese silencio que aprendí a dominar. «¿Y por qué ahora?», pregunté. Balbuceó. «Oh, porque es Navidad, ¿verdad? Es hora de perdonar, de un nuevo comienzo». Fue entonces cuando decidí probarlo. «¿Sabías que gané un premio en la Lotería Nacional? Nada demasiado grande, pero ya ayuda». El silencio al otro lado era diferente. Era pesado. Parecía que contenía la respiración. «Vaya, papá. Qué buenas noticias. Mira, el universo sabe lo que hace». El cambio de tono fue sutil, pero para mí fue como un grito. Lo disfrazó, se rió, se emocionó más. Empezó a hablar de los niños, de Carla, de la nueva casa en Monterrey, de lo bonito que sería verme con mis nietos en Nochebuena. Y yo, escuchando todo, con la voz aún calmada, solo respondí: «Por supuesto, hijo, me encantaría». Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono un rato. El café ya estaba frío, mi pecho también, pero mi mente empezaba a encenderse, porque allí, en esa llamada, escuché más que palabras. Escuché la ausencia de amor y la presencia de interés. Y fue en ese momento cuando algo dentro de mí despertó. Si quisiera verme, entonces lo vería, pero no de la manera que esperaba. ¿Alguna vez has sentido que alguien ha vuelto solo porque pensó que tenías algo que ofrecer? Que no fueras tú quien echaba de menos. ¿Pero qué podrías dar? ¿Y sabes qué hice después de esa llamada? Habrá que esperar y ver, porque la siguiente llamada no vino de Alejandro. Vino de alguien que reveló aún más de lo que imaginaba. Y fue entonces cuando realmente empezó mi plan. Después de esa llamada, pasé toda la noche sentado en la mecedora, sin dormir. La cabeza volvía a una época que, para mucha gente, puede parecer pequeña, pero para mí, era el mundo. Recuerdo a Alejandro de niño, con ojos grandes y curiosos.
esperando a que volviera del trabajo en la puerta de mi casa. Siempre llegaba después de las 7 de la tarde, cansado, oliendo a papel y café viejo, porque trabajaba en la oficina de Hacienda de la ciudad de Celaya, pero solo tenía que correr a abrazarme y el mal día se iba. Rosa, mi esposa, salió de la cena lista y sonrió, incluso cuando las facturas estaban justas. Era una casa sencilla, pero llena de amor, y hice todo lo posible para que ese chico creciera con dignidad. Le gustaba leer, y cada noche me sentaba con él en la hamaca del porche, leyendo los cuentos de Juan sin miedo y Coyote y el Cuervo. A veces, incluso agotado, lo leo 2 o 3 veces, solo para verle sonreír y decir, una más, papá. Los fines de semana íbamos juntos al mercado. Le daba 5 pesos y le decía, compra algo que te guste y que necesites. Era mi forma de enseñar valor, elección, límite. Y cuando quedaba algo de cambio, lo llevé a tomar ralladura de limón en la plaza. Recuerdo cómo me sujetó la mano con fuerza, como si el mundo fuera demasiado grande y yo fuera su refugio. Rosa hizo un jardín en la parte trasera. Alejandro adoraba ayudarla. Cogió la pala pequeña y cavó con todas sus fuerzas. Plantó judías, tomates, y dijo que algún día cuidaría grandes tierras, que quería ser agrónomo. Me lo creí, apuesto a eso. Así que, aunque no quedaba mucho, guardaba dinero en un sobre escondido dentro de una olla vieja. Cada mes, pongo 200 pesos ahí. Era poco, pero era lo único que daba eso. Ese dinero era para su futuro. Luego estuvo aquella noche. Debía de tener unos 8 años. Empezó con una fiebre baja, pero en mitad de la noche ya temblaba, sudaba, con el cuerpo todo caliente. Corrimos con él al hospital. Recuerdo que no había cama disponible, y solo después de muchas peleas conseguí que lo hospitalizaran. Rosa se quedó con él, pero yo dormí en el suelo del pasillo. Tenía una botella de agua y una manta que me dio una enfermera. Me quedé allí 2 noches. No cerré los ojos, solo recé. Y mejoró. Al tercer día abrió los ojos y sonrió débilmente. Papi. Y eso me destrozó por dentro. Fue tan bonito. Saber. Cuando alguien dice que un padre está ausente lo entiendo, porque hay muchas cosas que lo son. Pero nunca lo fui. He estado ahí, en cada cuaderno escolar, en cada sueño, en cada corte de rodilla. Y eso es lo que más duele. Haber dado todo de mí. Y aún así, ser olvidados. Ser descartado. Porque no me fui. Fue. Estos días, después de esa llamada, me senté en la mesa de la cocina. Cogí la vieja carpeta negra que guardo en el armario y empecé a separar los documentos. Contratos, recibos de las propiedades que compré, extractos de cuentas de la cooperativa, copias de depósitos y una carta manuscrita. Era todo lo que necesitaba. Todo lo que demostraría quién soy y a quién dejó atrás. Junto con todo esto, preparé un sobre. No era grande, pero el peso que llevaba, ese no encajaba en el papel. Allí, en esa sencilla cocina, con el olor a café y madera vieja, empecé a trazar mi plan. Y mira, estoy aquí abriendo mi corazón, contando mi historia de la forma más sincera que puedo. Si sigues conmigo hasta ahora, si esta historia te ha conmovido de alguna manera, deja un like en este video y suscríbete al canal. No es por vanidad, es para mí saber que hay gente escuchando, gente que entiende, porque aún tengo mucho que contarte, cosas que dolían y cosas que liberan. Ahora, sé lo que te preguntas. ¿Qué había en ese sobre, verdad? Calma, no es hora de abrir todavía. Antes de eso, necesitas saber qué pasó justo después de esa llamada, porque la próxima persona que me llame era ella, la esposa de mi hijo, y lo que me dijo confirmó todo lo que temía, y más. ¿Estás listo para escuchar? Así que prepara tu pecho, porque la verdad empieza a aparecer entre líneas, y quienes escuchan con el corazón ya saben que se avecina una tormenta. Carla me llamó 2 días después de esa conversación con Alejandro. Número desconocido. Respondí con calma. Su voz era dulce, como azúcar quemado. Don Ricardo, qué alegría hablar con el señor. Soy Carla, la esposa de Alejandro. Hemos oído que has ganado la lotería, qué noticia tan maravillosa. Apenas podía disimular su ansiedad. Me preguntó si tenía ganas de conocer a los nietos, si necesitaba ayuda con las entradas, el alojamiento, cualquier cosa. Solo escuché. Solo lo apunté dentro de mí. Cada frase, cada exageración, cada amabilidad barnida de interés. Pocos sabían que la historia de la lotería era solo la punta de la tela.
porque lo que nunca le dije a nadie es que el dinero real no viene de la suerte, vino del trabajo. Después de jubilarme del ayuntamiento, sin mucho alboroto, empecé a estudiar sobre bienes raíces. Usé ese viejo hábito de contar penique a céntimo y empecé a comprar casas pequeñas en barrios alejados de León. Casas baratas y derrumbadas que nadie quería. Lo compré, lo renové con mis propias manos y lo alquilé. El alquiler de uno se convirtió en capital del otro. Y así fui, uno a uno, sin decírselo a nadie, ni siquiera para Rosa antes de marcharse. No era ningún secreto por vergüenza, era protección. Porque después de que Alejandro me diera la espalda, aprendí que el silencio es más seguro que la exposición. Cuando gané una buena cantidad en la lotería años después, y de verdad que lo hice, no era mentira, simplemente usé el dinero para acelerar lo que ya estaba en marcha. La suerte era cereza, pero la tarta, he hecho el pastel, ladrillo a ladrillo. Hoy en día poseo 12 propiedades dispersas, todo alquilado, todo generando ingresos, pero yo vivo aquí. Igualmente, casa modesta, café en la esquina, ropa en el depósito. Nadie sabe nada. Y me gusta así, porque cuando nadie espera nada de ti, todo lo que haces se convierte en una sorpresa. Pero ahora, iba a usar ese silencio de otra manera. Por primera vez, lo que oculté para protegerme, iba a usarlo para hacer justicia. Y si hay algo que he aprendido en esta vida, es que el silencio tiene más poder que gritar. Y cuando llegue el momento de hablar, es porque todo está listo. Debes preguntarte, ¿qué iba a hacer con todo este dinero? ¿Iba a darle un papel a Alejandro? ¿Le devolvería el cariño a Carla? Esperar, porque la respuesta está entre líneas de lo que vino después, cuando me invitaron a cenar en Navidad, y llegué a su casa con un regalo inesperado. Pero tendrás que escuchar esto con atención, porque fue allí donde empezaron a entender con quién estaban tratando. 2 días después de la llamada de Alejandro, cuando ni siquiera se había asentado el polvo dentro de mí, el teléfono volvió a sonar. Era un número diferente, pero algo en su pecho ya le advertía. «Es ella», respondió. Y la voz llegó, demasiado dulce, arrastrada como jarabe de farmacia. «Don Ricardo, qué alegría poder hablar con usted». Por fin, era Carla, la esposa de mi hijo, aquel que nunca vi en persona, pero que ya conocía entre líneas. Habló con un tono estudiado, palabras bien elegidas, como si ensayara frente al espejo. Primero me preguntó si estaba bien, cómo estaban las cosas aquí en Querétaro, si seguía conduciendo, si no era peligroso viajar sola a Monterrey. Dijo que los chicos estaban encantados de conocer al abuelo y que la casa estaba siendo decorada con gran esmero para la cena de Navidad. Incluso habló de las recetas que iba a preparar. Pozole, tamales, buñuelos, todo como el señor guste. Escuchaba todo como alguien que escucha una telenovela, ya sabiendo el final. Fui educado. Respondí con calma. Le agradecí la invitación. Pero por dentro, cada frase suya era como un rotulador amarillo que resaltaba la verdadera intención de esa llamada. Fue entonces cuando la conversación cambió de color. Dijo, con naturalidad, como si no quisiera nada: «Alejandro está trabajando en un proyecto increíble, don Ricardo. Tecnología médica. Algo para el futuro, ¿sabes? Pero, por desgracia, las cosas avanzan un poco despacio por la falta de inversión». Cerré los ojos en ese momento. Contuve un suspiro. Continuó. «Es por el bien de nuestros hijos, señor. Es por el futuro de los niños. Este proyecto puede cambiarlo todo. Lo único que falta es alguien que crea». La última frase fue casi un susurro, como si lanzara el cebo al agua, sujeta firmemente la línea y espera a que el pez muerda. Yo simplemente respondí: «Ya veo». Y añadí, con el mismo tono que usaba cuando Alejandro era pequeño y me pedía algo fuera de lugar: «Hablemos mejor cuando llegue, ¿vale?» Se rió. Por supuesto, por supuesto. Qué emoción será tenerle con nosotros». Nos despedimos. Y allí, en esa silla donde paso las tardes tallando madera, miraba el teléfono apagado. No es de extrañar, pero por confirmación, no volvieron por mí. Han vuelto por lo que creen que tengo. Esa noche, no pude dormir. Cogí mi cuaderno encuadernado en negro, me senté a la mesa y escribí una carta. No para enviar, solo para que conste. Hoy Carla me llamó. Palabras hermosas y vacías, que solo sirven para cubrir el olor a codicia. Hablan del futuro de los niños como excusa para codiciar los esfuerzos de los demás. Y sin embargo, me voy. Pero no para lo que esperan.
Yo lo hago yo, por la Rosa, y por el niño que era, que creía que el amor de un hijo era eterno. Hay algo que he aprendido en todos estos años de silencio. A veces, cuando el otro piensa que estás distraído, es precisamente cuando estás más atento. Y ya lo veía todo con claridad. Las llamadas, los cumplidos repentinos, la invitación a cenar, la historia de la inversión. Todo era una coreografía ensayada. Bailaron alrededor de una olla que aún no habían visto, pero ya sabían que querían comer. Y es entonces cuando necesito decirte algo. Si crees que lo más notable de esta historia ya ha ocurrido, te equivocas, porque lo que viene después no es solo una reunión, es una revelación. Y cuando la verdad llama a la puerta, nadie se mantiene en el mismo camino. Ahora, déjame preguntarte, ¿crees que se detuvieron ahí? ¿Crees que este fue el único mensaje velado que me enviaron antes de Navidad? Bueno, te digo, lo que vino después fue aún más directo. Una propuesta que me hizo reír en silencio. Y prepárate para la cena más inesperada de mi vida. ¿Quieres saber qué era? Así que espera, porque la siguiente parte te mostrará hasta dónde llega el hambre de quienes confunden el afecto con la fortuna. A la mañana siguiente, abrí la ventana de la cocina y el viento de diciembre trajo ese frío seco que corta la piel pero deja la cabeza despejada. Me senté a la mesa con mi café negro sin azúcar y empecé a revisar mi pasta. Dentro, todo estaba en orden. Escrituras, extractos bancarios, recibos de alquiler, contratos de compra y venta, 12 propiedades, todas regularizadas. Todo se hizo poco a poco, con la paciencia de quien sabe que demasiada prisa derrumba la estructura. Pero lo que más me interesaba ahora eran las otras hojas, los que imprimía tras largas noches en el ordenador de don Pablo, mi vecino. Me llevó semanas de investigación, primero por curiosidad, luego por inquietud, y lo que encontré fue más de lo que esperaba. 3 empresas pantalla vinculadas a Alejandro, nombres falsos, CNPJs registrados y luego abandonados, demandas por deudas, sospecha de estafa en una startup que nunca cumplió lo prometido. Uno de ellos estaba en acciones legales en León, otro con una protesta de proveedores en Jalisco. La última, en nombre de una residencia de rehabilitación, nunca abrió sus puertas, pero su nombre estaba ahí, en letra pequeña, como alguien que firma en las sombras pensando que nadie lo verá. Guardé copias de todo, no para usarlo como arma de ataque, pero como escudo, porque esa Navidad no iba a alzar la voz, no iba a dar un discurso. Simplemente iba a aparecer, tranquilo, con la postura de alguien que sabe lo que lleva en el pecho y en sus bolsillos. Ahí fue cuando lo entendí. Piensan que soy el mismo hombre que durmió en el suelo del hospital por amor, y lo estoy. Pero también soy diferente, uno que aprendía del silencio, alguien que sabe jugar con las cartas ocultas. Y en esa cena, iba a sentarme a la mesa como mi abuelo, pero con la firmeza de alguien que ya no acepta ser invisible. Y hay algo que quizá entiendas. A veces, cuando envejecemos, la gente piensa que nos volvemos débiles, que estamos confundidos, distraídos, vulnerables. Pero no es eso. Simplemente aprendemos a escuchar más de lo que hablamos, observar más de lo que reacciona. Eso es, amigo mío. Esto es lo que asusta a quienes quieren aprovecharnos, porque esperan ruido. Pero lo que viene es silencio. Silencio y ojos que lo ven todo. Me quedé allí, organizando cada papel con calma. Guardo todo en una carpeta azul marino. Y al final, elegí un sobre especial. En él, pondría un regalo. No es dinero, pero algo que dejara claro quién soy, y lo que ya no tolero. Pero esto, te lo contaré más tarde. Ahora quiero contaros algo que me vino a la mente con fuerza, mientras doblaba ese sobre con manos firmes, a pesar de mi edad. Ser subestimado es una bendición disfrazada, porque cuando esperan que Gates, y apareces de pie, con la cabeza en alto, nadie sabe qué hacer. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez te han tratado como débil, como anticuado, como una carga? Y en el fondo, ¿sabías que era justo lo contrario? Si has pasado por algo parecido, comenta aquí. Él escribe, sé cómo es, o te entiendo, porque no necesitamos gritar para ser escuchados. A veces, simplemente estar allí, y dejar que el otro escuche su propio silencio. Ahora todo estaba listo. La maleta hecha en la maleta, los documentos organizados, el regalo elegido, el plan armado. Solo faltaba una cosa, la reunión. Y esta reunión, oh, no sería como se imaginaban.
porque la cena de Navidad con la que soñaban estaba a punto de convertirse en una lección que nadie olvidaría. ¿Y quieres saber qué pasó cuando llamé a la puerta de esa casa en Monterrey? Así que quédate conmigo, porque en la siguiente parte olerás el pavo en el horno y el amargo sabor de la verdad que acompaña al invitado más inesperado de la noche. La maleta era pequeña. Nunca necesité mucho para viajar. Separé el traje gris oscuro que llevaba en el velatorio de Rosa. Todavía quedaba el olor de su último abrazo. Curioso como la ropa guarda silencio. Pulí el zapato despacio, con el paño que usó para limpiar los muebles. Era como si cada gesto me preparara, no solo para la Navidad, pero enfrentarme a una parte de mí que había guardado demasiado tiempo. También coloqué la caja de madera que yo misma tallé, con detalles sencillos en los bordes, flores y hojas, como las que Rosa plantó en el jardín. Dentro, el sobre. La cerré con una cinta roja. Nada llamativo, pero simbólico. Parecía presente, pero era una respuesta. Verdad envuelta. Fui en autobús. Siempre lo he preferido. Me gusta ver pasar la carretera, las paradas en los pueblos pequeños, la gente vendiendo café y pan de elote al borde de la autopista. El trayecto de Querétaro a Monterrey dura casi 8 horas. Tiempo suficiente para que la mente vaya y vuelva al pasado más de una vez. Miré por la ventana y, sin darme cuenta, volví a aquella Navidad con Rosa. La última. Solo comimos tamales y un ponche sencillo hecho con las frutas del jardín. Pero encendió unas velas y puso un disco de boleros para tocar. Bailamos justo ahí, en la cocina, riendo, como dos adolescentes. Dijo que la cena era un estado mental, no un menú. Y lo creí. Todavía lo hago. También pensé en las Navidades después de que se fue. La mesa siempre está puesta para dos. Una silla vacía. No para ella, pero por Alejandro. Todavía tenía esperanza. Pensé que algún día llamaría al timbre, con los ojos llenos de arrepentimiento. Pero no llegó. Ni una sola carta. Ni una sola llamada. Solo que ahora, después de 20 años, y con el olor a dinero en el aire, cuando el autobús llegó a la estación de Monterrey, el cielo ya empezaba a oscurecerse. Bajé despacio, coloqué el maletín y la caja en mis brazos. Fue entonces cuando vi a Alejandro, apoyado en el coche, con la sonrisa más forzada que he visto nunca. Esa sonrisa que se extiende, pero no se calienta más. Me acerqué. Abrió los brazos. «Papi». El abrazo fue rápido, ligero, casi un gesto de protocolo. Su cuerpo no se rindió, y a mí tampoco. Nos subimos al coche. Era nuevo, bien cuidado, pero en el asiento trasero había juguetes tirados por todas partes, y el olor a perfume fuerte intentaba ocultar algo de suciedad. Alejandro habló como si quisiera llenar todo el espacio. «Los chicos están nerviosos. Carla hacía todo con gran cariño. La casa es preciosa. Y mira, tengo un nuevo proyecto, una oportunidad imperdible. Sabes, papá, hoy en día el mercado exige visión. Y siempre has sido un hombre inteligente». Solo escuché, sin cortar, sin estar de acuerdo. Simplemente le dejo hablar. Sus palabras me impactaron y cayeron al suelo. Ya no duelen, ya no me molestaban. Simplemente sentí una extraña claridad, como si por fin le viera sin la niebla de la esperanza. Eso es todo. Eso me hacía peligroso, porque un hombre tranquilo, cuando lo entiende todo, ya no es un objetivo, y se convierte en el espejo que el otro evita. El coche continuó por las calles de Monterrey. Las luces de Navidad brillaban por las ventanas de las casas. Los niños corrían por las aceras. La radio ponía música suave, pero por dentro, en el silencio entre un discurso y otro, algo más profundo crecía. No sentí enfado. Se sentía firme. Sentí que, por primera vez, no era yo quien necesitaba respuestas. Era él. Y fue entonces, cuando estábamos a 2 manzanas de su casa, cuando Alejandro me dijo algo que me hizo girar la cara lentamente. Con esa misma sonrisa de antes, soltó: «Papá, después de cenar quería mostrarte un documento, de hecho, una propuesta. Creo que te va a gustar. Es algo que puede ser muy ventajoso, por todos nosotros». Solo dije: «Claro, hijo». Pero por dentro, abrí el sobre pensativo. Y estaba seguro de que, esa noche, el plato principal no sería pavo. Sería la verdad. Ahora dime, ¿quieres saber qué encontré al entrar en esa casa? Porque la forma en que me recibieron lo decía todo, incluso antes de la primera palabra. Y lo que vino después fue el principio del fin del teatro. Cuando llegamos frente a la casa, ya era de noche.
Las luces navideñas parpadeaban por toda la puerta, bordeaban las ventanas, trepaban por las columnas como una serpiente dorada. Era el tipo de decoración que intenta gritar felicidad para amortiguar lo que falta dentro. Un barrio exclusivo, San Pedro Garza García, donde las calles están demasiado limpias y el silencio parece imponer. Alejandro salió rápido del coche. Me ayudó con el maletín y la caja, y abrió la puerta automática con ese gesto automático de alguien acostumbrado a la comodidad. Yo, en silencio, observé todo. La fachada blanca, los jarrones importados, la pequeña fuente que parecía más un capricho decorativo que una invitación a la paz. Carla llegó a la puerta, sonriendo, vestida con un vestido demasiado ajustado para el clima. «Don Ricardo, bienvenido, qué emoción tenerlo aquí». Su abrazo fue largo pero frío, como si quisiera convencerme de un afecto en el que ni siquiera ella creía. Los nietos aparecieron detrás, 2 niños, uno de 8 años, el otro 10 quizás. Me miraban como si fuera alguien mirando un cuadro antiguo. No sabían si debían acercarse más. No fue culpa suya. Solo era un nombre vago en conversaciones de adultos. Por primera vez, me vieron con sus propios ojos. Y no había magia en ese encuentro, solo distanciamiento. La habitación era grande, llena de luz y muebles que parecían sacados de una revista. Un fuerte aroma a canela y carne asada flotaba en el aire, intentando crear un ambiente perfecto para la cena. Pero detrás de todo eso, había algo que solo quienes han envejecido saben comprender: tensión disfrazada. Alejandro me enseñó la habitación de invitados, dejó una toalla doblada en la cama y dijo que podía descansar un poco antes de cenar. Pero no vine allí a dormir. Me quedé mirando las fotos en la pared. Casi todos. En viajes, fiestas, cumpleaños. No hay foto mía. Ninguna de las de Rosa. Era como si nuestra existencia hubiera sido borrada. En la cena, la mesa estaba puesta con exageraciones. Cubertería forrada, platos de porcelana, vasos que brillaban más que los ojos de los dueños. Sentarse. Carla sirvió el ponche. Alejandro entabló conversación, contando historias de su infancia como si fuera un narrador cariñoso. Habló de la vez que se rompió la pierna bajando de la bici y yo lo llevé en mi regazo hasta el hospital. Se rió a carcajadas. Mi padre era un héroe entonces. Lo he oído. Sonreí levemente, pero por dentro de mí lo entendía todo. Estaba construyendo un puente de memoria selectiva, eligiendo los ladrillos que encajan en el momento. El resto, los gritos, la huida, la distancia, lo tiró como si fuera escombros. Los chicos comieron despacio. Carla habló de un colegio bilingüe, de un posible viaje a Estados Unidos el año que viene. Alejandro volvió al tema de los negocios, siempre dejando caer frases como visión del futuro, crecimiento de capital, inversores estratégicos. Escuché todo, con la mirada serena de quien ya sabe el resultado. Esperaban el momento. Ese momento exacto en que la conversación tomaría otro tono más directo. Pero yo les dejé creer en el teatro. Fingieron que era una reunión. Fingí creerlo. Y hay un momento, en medio de todo esto, en el que nos desconectamos un poco de la escena y vemos todo desde fuera. Miré esa mesa, esas caras, todo ese lujo. Y pensó, ¿cómo puede un niño olvidar quién sostuvo la cabeza en la fiebre? ¿Cómo construyes una nueva vida borrando la raíz de tu propia historia? Fue entonces cuando sentí la necesidad de preguntaros a vosotros, que me estáis escuchando. ¿Alguna vez habéis sentido ese vacío alrededor de la mesa? ¿Alguna vez has estado en un lugar donde nadie te conocía realmente, pero fingía que sí? Si has pasado por esto, escríbenos aquí en los comentarios. Puede ser, sé cómo es, lo he vivido, cualquier cosa que diga, yo también. Porque mira, la soledad más cruel no es la de estar solo. Debe estar rodeado y, sin embargo, ser invisible. Después vino la cena, risas, intercambiando matrículas, regalos colocados bajo el árbol. Dejé mi caja de madera sobre la mesa de la esquina. No dijo qué era. Nadie preguntó. Alejandro y Carla se miraron, como si hubieran acordado un discurso, un momento adecuado, y sonreí, porque lo que no sabían es solo que yo también había ensayado, y mi discurso sería el último. ¿Te imaginas lo que escondí dentro de esa caja? Porque lo que traje allí no era solo una respuesta, era un espejo. Y al día siguiente, cuando la luz de la mañana iluminó esa habitación, nadie podría apartar la mirada ya. Y ya verás, porque en la siguiente parte
Por fin llega el pedido. ¿Y la respuesta? La respuesta sabe a verdad. Al día siguiente, me desperté temprano. El sol apenas había pasado las montañas y ya iluminaba el jardín de esa casa, demasiado grande. Me puse mi traje gris, el mismo del velatorio de Rosa, y fui al balcón. Me senté en silencio, observando a los chicos jugar en el jardín. Corrían, gritaban, reían, y aunque no lo supiera, me recordaban al pequeño Alejandro, ese chico que escuchaba boleros conmigo en el salón, que me llamaba papito cuando se hacía daño y pedía que le dieran una laparoscopia. El mismo chico que ahora se acercaba con una bandeja en las manos, 2 tazas de café y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Papá, ¿hablamos un rato?», asentí. Nos sentamos allí, uno al lado del otro, bajo la sombra de las palmeras artificiales que plantaban en el jardín, como todo lo demás en esa casa, preciosas por fuera, vacías por dentro. Comenzó con palabras suaves y llenas de barniz. «Sabes, no paro de pensar en todo lo que perdimos, en el tiempo que dejamos pasar. Era joven, cabezota, y tú siempre tenías toda la razón». Escuché. Sus manos temblaban un poco, no por la emoción, sino por el cálculo. Sabía que entraba en el momento adecuado. El terreno estaba preparado. «La verdad es que te echo de menos, papá. Y más que eso, quería que volviéramos a ser una familia de verdad». Se detuvo, miró al suelo. Luego continuó. «Y quizá haya una forma de que suceda». Entonces llegó, como un viento que cambia el olor del aire antes de la tormenta. «Tengo un proyecto importante, tecnología médica, una innovación. Pero para ponerlo en marcha, necesito una inversión discreta. Rápido, algo alrededor 300,000 pesos». Le miré con calma. Habló sin pestañear, como si memorizara cada coma. «No es solo un negocio, papá. Es una oportunidad. Y confieso, solo pensé en ti para eso, porque confío, porque eres familia, y porque quizá, si sale bien, nos unamos para siempre». Fue en ese momento cuando apareció Carla, como si no supiera nada, con un vaso de zumo natural en las manos, sonrisa ensayada. «Aquí está, don Ricardo, un poco de zumo de naranja que hemos cogido nosotros». Se sentó junto a Alejandro y añadió: «No queremos presionar, de ninguna manera. Simplemente pensamos que, si quieres, sería bonito estar juntos en esto. Por la familia, por el futuro de los niños». Respiré hondo, sujeté firmemente la taza de café. Guardé silencio unos segundos. Y luego, con la misma voz que usaba cuando leía cuentos para que Alejandro se durmiera, respondí: «Es un proyecto interesante, necesito pensarlo bien». Sonreír, pero una sonrisa pequeña, firme y pausada, como alguien que ya sabe la respuesta, pero se esfuerza por saborear el teatro hasta el último acto. Se relajaron. Pensaban que me estaban convenciendo. No se dieron cuenta de que cada palabra suya era un ladrillo en la pared que los separaba de lo que realmente importa. Confundían presencia con rendición. Y allí, bajo el sol del jardín, mientras fingían estar cerca, sellé mi plan con una tranquilidad que solo el tiempo da. ¿Sabes? Hay un momento en la vida en el que dejamos de luchar por ser vistos, y empieza a ver. Y en ese momento, el dolor se convierte en dirección. Por eso, si has llegado hasta aquí conmigo, quédate, porque lo que viene después no es solo una respuesta, es una revelación. Y cuando abra esa caja, en la cena, habrá personas que nunca me mirarán de la misma manera, y yo tampoco, porque hay cosas que, una vez dijeron, no se desmoronan. ¿Estás preparado para eso? Porque la cena se acerca, y postre, se hará de verdad. Esa noche, después de desayunar en el jardín y la promesa disfrazada de lazos familiares, subí a la habitación de invitados. Era una suite impecable, grande, ordenada, pero fría. Frío de una forma que no era solo por el aire acondicionado, frío de alma. El olor a pino artificial, sábanas que parecían nunca haber usado, y una sensación constante de que no pertenecía allí. Me senté al borde de la cama, me quité los zapatos despacio y me quedé allí escuchando. Al otro lado de la pared, las voces estaban amortiguadas, pero lo suficientemente claras. Risas, brindis, pasos apresurados, susurros. Estaban planeando algo. Quizás sea el momento adecuado para volver a sacar el tema de la inversión. Quizás solo se felicitaban por la actuación. Cogí mi maletín y la caja. Abrí todo lo que había en la cama.
Los papeles estaban allí como testigos silenciosos del camino que recorrí. Los contratos de compra, los contratos de alquiler, los artículos de periódicos sobre el crecimiento de los barrios donde invertí. Y al otro lado, las copias de las demandas con el nombre de Alejandro escondido entre naranjas podridas. Hojeé todo una vez más, como si revisara un discurso que no necesitaría ser pronunciado en voz alta. Porque verás, a veces la presencia es suficiente discurso. La verdad, cuando aparece en medio de la sala, no necesita presentación. Fue entonces cuando saqué del bolsillo interior de mi chaqueta algo que llevo llevando más de una década. Una foto de Rosa. Los dos en la plaza de San Miguel de Allende. Ella con un vestido florido, yo con ese sombrero que ella odiaba. Estábamos sonriendo. Una sonrisa pura, de alguien que no sabe lo que le espera. Colocé la foto sobre la almohada y la miré como si estuviera viendo todo el pasado en un instante. Hablé en voz baja, solo para que ella lo oyera, aunque sabía que el mundo de los muertos podría no tener sonido. Lo sabías, ¿verdad, Rosa? Que iban a volver solo por eso, por lo que creen que tengo. Se me humedecieron los ojos, pero no lloré. El dolor ya había pasado el punto de la lágrima. Ahora era otra cosa. Un silencio que pesa más que cualquier grito. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez has vivido una noche en la que todo estaba tranquilo por fuera, pero dentro parecía un vendaval, en el que cada recuerdo venía como si hubiera ocurrido ayer? A veces guardamos un recuerdo tanto tiempo que parece estar dormido, pero entonces, de repente, despierta y nos mira fijamente. Si tienes recuerdos así, los que nunca desaparecen, sean buenos o dolorosos, escríbelos aquí en los comentarios. Me gusta pensar que el recuerdo, cuando está dividido, pesa menos, o al menos, duele con más dignidad. Allí, en esa cama que no era mía, mirando la foto de Rosa, tomé la decisión final. Al día siguiente, en la cena, lo contaría todo, sin ira, sin escándalos, sin señalar con el dedo, solo con la verdad. Es cierto, amigo, cuando vienes tranquilo, derriba más que cualquier grito. No quería venganza, quería justicia. Y la justicia, como solían decir los viejos del campo, es un plato que se sirve frío, muy frío, igual que esa suite de invitados. En lo último que hice antes de dormir, escribí una línea en mi cuaderno. Mañana daré el regalo. Luego cerré los ojos e intenté descansar. Pero dormir, esta solo llegó cuando el recuerdo de Rosa me arrulló con una frase que solía decir: las máscaras caen cuando nadie aplaude. Y mañana, allí en esa sala, no habría escenario. Solo platos, cubiertos, y un sobre que lo cambiaría todo. ¿Te imaginas su expresión cuando vieron lo que había preparado? Porque la cena está a punto de empezar, y con ella, la verdad se sentará en la mesa. La mañana del día 24 comenzó con agitación en esa casa. Carla corría de un lado a otro, colocando las flores sobre la mesa, ajustando las luces del árbol, comprobando la punta del pavo como si fuera el plato principal de un banquete real. Alejandro se marchó temprano por la mañana y volvió con botellas de vino chileno y una caja de tequila añejada, de esos que solo sirven en ocasiones especiales o para impresionar a los visitantes. Los chicos eran más relajados, corrían por el jardín con juguetes nuevos, pero seguían mirándome como si intentaran entender si formaba parte de ese mundo o si solo era una visita pasajera. Pasé el día en silencio, observando, a veces sentado en el porche, otras veces en el sofá del salón, con un libro abierto en el regazo, pero perdiendo la vista. Actuaban como si todo fuera natural, como si 20 navidades no hubieran sido engullidas por el silencio. Por la tarde, Alejandro vino a enseñarme el conjunto que llevaría para cenar. Camisa blanca, pantalones beige, cinturón de cuero. Hoy es una noche importante, papá. Muy especial para todos nosotros. Simplemente asentí. Sabía que el especial aún estaba por llegar. La mesa estaba puesta con pompa. Servilletas con anillos de oro, los cubiertos que Carla decía haber heredado de su abuela española, platos finos con diseños florales. En el centro, el pavo asado brillaba bajo la luz de las velas. Alrededor, acompañamientos en bandejas de cristal, frutas secas, frutos secos e incluso un pequeño Belén de cerámica. Todo cuidadosamente ensamblado para parecer armonía. Y, en cierto modo, lo era. Pero era armonía escenificada. Demasiadas sonrisas, palabras medidas, abrazos que terminaban en el aire. Los chicos fueron los primeros en sentarse.
Carla les entregó a cada uno un pequeño libro. Era la Biblia infantil. Leen en voz alta 2 versículos elegidos por su madre. Uno sobre el perdón, el otro sobre el renacimiento. Alejandro sonrió con los ojos llorosos. «De eso se trata, ¿no?», dijo, mirando el resto de la mesa. «Sobre empezar de nuevo». Luego se levantó con el vaso de tequila en la mano. «Quiero hacer un brindis. Por la reunión. A la familia que la vida nos ha devuelto. A mi padre, que está aquí con nosotros después de tantos años. Eso sí, es Navidad». Todos alzaron sus copas. Yo también. Pero no dijo nada. Bebí un sorbo corto. Carla forzó una sonrisa y dijo, «Vamos a dar las gracias, ¿no? Por la salud, por las oportunidades y para nuevos comienzos». Alejandro añadió, «Y por confianza, por la segunda oportunidad que Dios nos está dando». La mesa estaba en silencio, como si me hubieran ofrecido la palabra, como si esperaran que diera un discurso, una bendición, cualquier gesto que sellara ese teatro. Colocé el vaso con cuidado sobre la mesa. Los miré a todos, uno por uno, sin prisa. Y él dijo, «Gracias por la invitación. La cena es preciosa. Y antes de que acabe la noche, he traído algo para entregar. Un regalo, después del postre». Los ojos de Carla se iluminaron. Alejandro se recostó en el respaldo de la silla, como confirmando un plan exitoso. Por un momento, incluso vi un alivio disimulado en la forma en que jugueteaba con la servilleta. Creían que el sobre estaba allí, en la esquina de la sala, esperando la consagración del golpe. Mientras servían el arroz con almendras, el farofa con frutas secas, masticaba despacio. Cada bocado era una preparación interna. No tenía prisa. La justicia, como ya he dicho, no se precipita, se saborea. El postre llegaría pronto, pero lo que estaba por venir no era dulce, era necesario, porque no existe un vínculo verdadero donde solo hay interés, y en esa habitación, donde todo brillaba por fuera, era lo que más faltaba por dentro. Ahora dime, ¿te imaginas su expresión cuando por fin abrí la caja? Porque lo que puse ahí no era lo que esperaban, y precisamente por eso, era lo que más merecían. ¿Alguna vez has visto una cena convertirse en juicio? Porque eso fue exactamente lo que pasó cuando terminó el postre, y el verdadero regalo salió a la luz. Cuando recogieron los platos de postre, flan de cajeta con nueces caramelizadas, el favorito de Carla, me levanté. Las luces de la habitación se reflejaban en los cuencos casi vacíos, y el árbol de Navidad parpadeaba a un ritmo tranquilo, como si supiera que ese sería el último momento de falsa armonía en esa casa. Caminé hasta la habitación de invitados. Caminé despacio, sintiendo cada paso como un tambor retumbando en el centro de mi pecho. Cogí la caja de madera que yo misma había tallado, con detalles de hojas y flores en la parte superior. Pesaba, pero no por el peso en sí. Era por lo que llevaba dentro. Volví a la mesa con la mano en las manos. La coloqué en el centro, entre la bandeja de frutas y la toalla bordada. Todos miraban expectantes. Alejandro ajustó su postura en la silla. Carla inclinó el cuerpo, intentando ver por encima del borde. Los chicos no se daban cuenta, entretenidos con los juguetes. Los miré a todos con serenidad. «Este es mi regalo de Navidad para ti». Alejandro fue el primero en extender la mano. Abrió la tapa con cuidado, pero con prisa de quienes ya habían decidido qué iban a encontrar. La sonrisa empezó a formarse antes incluso de que viera el contenido, y desapareció en el mismo instante. Lo que encontró allí no era un cheque, no era dinero. Eran hojas, muchas hojas, copias, documentos, recibos, declaraciones, impresiones. El silencio se apoderó de la habitación como un corte repentino de luz. Nadie se movió. Carla miró dentro de la caja, sin entender. Se llevó uno de los papeles. Era una prueba de donación a su nombre, a una clínica inexistente. Un supuesto tratamiento médico en Guadalajara que nunca ocurrió. Alejandro cogió otro. Contratos de servicio con empresas fantasma vinculadas a su nombre. Empresas sin sede, sin empleados, pero con movimientos sospechosos. Luego, una captura de pantalla de una conversación entre Carla y una tía lejana, donde ella decía que el anciano finalmente cayó en la trampa. Y finalmente, allí, en el fondo de la caja, un sobre rojo. Dentro, un resumen legal firmado por mi abogado. Un documento oficial con notificaciones judiciales preparadas, con los nombres de ambos, a punto de ser entregadas, por si había algún intento de extorsión, fraude o coacción. El silencio se volvió helado.
Las sonrisas se desvanecieron. Sus ojos recorrían las palabras de los periódicos como si buscaran alguna salida, alguna justificación, alguna mentira que agarrar. Pero no la había. Era solo la verdad, desnuda e impresa. Respiré hondo. Me senté de nuevo. Entrelacé las manos sobre la mesa y hablé, con la misma calma de quien narra un viejo recuerdo. No estoy aquí para gritar ni para pelear. He gritado dentro demasiado tiempo. Solo he venido a devolverte lo que mereces. La verdad. Alejandro intentó hablar, pero no le salió la voz. Carla dejó caer el papel que sostenía y me miró con los ojos llorosos, pero no con arrepentimiento. Fue aterrador. Era miedo. Le avergonzaba haber sido descubierta, no haber mentido. Me invitaste a esta cena, no para darme la bienvenida, sino para cosechar algo que no les pertenece. Pero he venido igualmente, no porque esperara amor, sino porque quería que vieras con tus propios ojos en qué se convierte un hombre tras 20 años de silencio. Un hombre que lo perdió todo, menos dignidad. Me levanté de nuevo. Miré a los nietos, aún inocentes, aún lejos de la suciedad de los adultos, y les dije, espero que crezcáis con más verdad de la que teníais hoy en la mesa. Y allí, con todos los movimientos, la caja abierta, los papeles expuestos, dije solo una frase más. Y sobre la inversión, puede considerar la respuesta que se ha dado. Le di la espalda y caminé hacia el dormitorio. Detrás de mí, silencio. Pero dentro de ese silencio, comenzó un ruido que creció hasta explotar. Porque lo sabían. Sabían que la máscara había caído. Y lo que viene después, ya verás. Porque la noche aún no ha terminado. Y a veces, el mayor regalo llega después de la despedida. No dijeron nada de inmediato. Después de dejar la caja sobre la mesa y soltar las palabras como alguien que deja caer una piedra en un lago, el silencio era tan denso que podía oír el sonido del reloj en la pared. Tic, 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 cortando el aire como un cuchillo afilado. Carla seguía sujetando uno de los papeles con los dedos temblorosos, sus ojos yendo de un lado a otro entre Alejandro y yo, intentando descifrar si era realmente real o algún tipo de examen. Alejandro, en cambio, miraba la caja como si mirara al abismo, intentando calcular la profundidad antes de caer. Fue él quien rompió el silencio, con la voz quebrada. Eso no prueba nada. Pero la sentencia salió sin fuerza. Y lo sabía. Lo sabía, sí, que cada papel tenía un propósito, un origen, una prueba irrefutable. Todo ello obtenido con la ayuda de un antiguo colega mío, César, que ahora trabaja en una empresa de auditoría fiscal en Saltillo. Un amigo discreto, pero detallista. Él fue quien me ayudó a juntarlo todo, cruzar datos, identificar irregularidades. Haz que cada documento de esas hojas tenga el peso de una piedra. Carla dejó caer el papel en su regazo. Se llevó la mano a la cara. Empezó a llorar. Pero no es el tipo de llanto que se mueve. Fue demasiado ensayado, demasiado ruidoso, como alguien que quiere encubrir lo que no puede justificar. Esto es una humillación, una crueldad, justo en Navidad. Miró a los chicos que ya habían dejado de jugar en el pasillo y estaban apoyados en la puerta, observando todo. Los chicos, ¿has pensado en ellos? ¿Cómo les va a afectar? Su voz estaba afinada, buscando compasión en el único rincón que quedaba. Fue entonces cuando Alejandro se levantó. Golpeó la mesa con fuerza, haciendo temblar los cubiertos. «Eres nuestro padre», gritó. «Debería protegernos, no destruir». Sus ojos estaban rojos, su rostro transfigurado, no de tristeza, sino de ira, de vergüenza, no por culpa, sino porque estaba desenmascarado. Su máscara, la que llevaba desde joven, finalmente se había caído para siempre. Me quedé sentado, firme, y dijo, «Durante 20 años, Alejandro, esperé cualquier señal de protección de tu parte. Una llamada, una multa, una visita. Nunca llegó, ni siquiera cuando su madre se fue, ni siquiera cuando me puse enferma, ni siquiera en Navidad, cuando dejaba un plato vacío, solo para mantener la esperanza. ¿Ahora vienes a hablar de protección?» Le miré profundamente a los ojos, y vi a un niño perdido, no a un hombre. Un chico que nunca aprendió el valor de mirar atrás con respeto. Carla se secó las lágrimas que apenas fluían. «¿Vas a dejar a tus nietos sin nada? ¿De verdad les vas a dar la espalda?» La frase salió como un último intento, pero lo que no se dio cuenta, simplemente,
Los nietos no tuvieron nada que ver. No eran culpables de la codicia de sus padres. Todavía tienen tiempo, respondí. Hora de aprender qué es el carácter. Lo cual es cierto, que es construir algo con tus propias manos. Tú, ya no lo tienes. En ese momento la autoridad en esa casa cambió de bando, y era visible. Alejandro dio un paso atrás. Carla guardó silencio. Los niños fueron llevados a su habitación por una niñera, confundidos, sin entender por qué la cena se había convertido en un campo de batalla. Me quedé allí, sin gritar, sin exaltarme, porque quien tiene la verdad no necesita volumen. Y si has estado aquí escuchándome hasta ahora, es porque sabes que hay cosas que vivimos y conservamos. Pero quizá al contar ayudemos a otro corazón a respirar. Me gusta este vídeo y suscríbete, hijo mío. No es vanidad. Es solo para que esta historia llegue a más personas que necesitan escucharla. Porque a veces, todo lo que una persona necesita es saber que no está sola. La noche continuó de forma extraña después de eso. La casa, que antes vibraba con risas artificiales, se volvió pesada, el olor a pavo enfriándose en el aire. Las copas están medio llenas. El Belén en la parte superior del aparador, ahora más pequeño, insignificante. Pero sabía que aún tenía una cosa que hacer. Una última lección, que no cabía en el papel. Una verdad que no iban a olvidar pronto, porque la noche aún no ha terminado. Y la despedida. Este dirá todo lo que se quedó pegado durante 20 Navidades. ¿Quieres saber cómo te fue? Así que sígueme, porque el momento más tranquilo fue lo más devastador. La casa seguía oliendo a canela y vino dulce cuando fui al dormitorio y empecé a doblar la camisa que llevaría al día siguiente. Mi abrigo ya colgaba de la silla y mi maleta, modesta, apoyada al pie de la cama. Ya había tomado mi decisión y solo necesitaba terminar lo que había venido a hacer. La cena había terminado, y con ella, el último hilo que me conectaba con esa familia de la que solo quedaba el nombre. La mañana del día 25, muy temprano, me vestí con calma. Camisa azul claro, el mismo abrigo que Rosa me regaló en nuestro último aniversario juntas. Limpiado para zapatos, postura erguida. Bajé las escaleras como si bajara del escenario después de una obra demasiado larga. Alejandro estaba en el salón, de pie, mirando por la ventana hacia el jardín. Cuando me vio, se giró rápidamente. «Papá, ¿podemos hablar?» Su voz era baja, como si quisiera evitar un escándalo. Asentí con un gesto. Fui a la mesa, cogí un sobre manila que había dejado allí a propósito la noche anterior. Se lo entregué con ambas manos. Miró el sobre con desconfianza. Se abrió lentamente. Dentro, un documento sencillo pero pesado. Una carta registrada en la oficina de un notario. Contenía la eliminación oficial de su nombre y del de Carla, de mi testamento. Bruscamente. No hay margen para negociar. Alejandro se tomó su tiempo para entender. Lo leyó una vez, por otro lado, y finalmente, levantó la vista y me miró incrédulo. «¿De verdad vas a hacer eso?», preguntó. «¿Vas a dejar fuera a tus nietos por un desacuerdo?». Respiré hondo. Mis nietos siguen siendo semillas. Aún pueden crecer rectas si se riegan bien. Pero tú, Alejandro, ya has florecido. Y el fruto estaba podrido. Bajó la mirada. Intenté no emocionarme, pero la voz salió más firme de lo que pensaba. No fuiste excluida por falta de dinero. Fueron excluidos por mentir en exceso. Carla apareció en lo alto de las escaleras. Llevaba una túnica de seda y tenía los ojos rojos. No sé si estaba somnoliento o derrotado. Bajó corriendo las escaleras. «Por el amor de Dios, no hagas eso. Esto arruinará nuestras vidas. Es Navidad». Y trató de sujetarme del brazo. La miré con serenidad. «Carla, deberías haberlo pensado cuando escribiste esos mensajes, cuando firmaste esos papeles». Suelto mi brazo suavemente, como si devolviera algo que nunca fue tuyo. «Mira», continué, «no he venido aquí a humillar a nadie. Vine a decir lo que había que decir. No te expondré a la justicia, ni pienso mover nada. Pero si vuelves conmigo, si intentan usar mi nombre otra vez, o tocar mi paz, la segunda carpeta, que está muy bien cuidada, va directamente a la imprenta, sin previo aviso». Alejandro dio un paso hacia mí. «Papá, podemos resolver esto entre familia, sin drama, sin involucrar al mundo». Sonreír. Y por primera vez en muchos años, esa sonrisa no dolía. «Mataste a esta familia mucho antes de que yo pensara en justicia, Alejandro. Y lo hicieron en silencio, en los años en que no regresaron.
en el desprecio que fingían no existir. Y aquí me detiendo porque hay algo que aprendí demasiado tarde. No todo dolor debe vengarse con violencia. A veces, el simple hecho de marcharse, con dignidad, es el mayor golpe que alguien puede dar. Y si también lo entendiste, quédate conmigo hasta el final. Porque lo que pasó después, amigo mío, fue el momento más bonito y relajado de toda mi vida. Cogí mi maleta. La caja de madera tallada estaba ahora vacía, pero se sentía más ligera que nunca. Cuando llegué a la puerta, volví a mirar atrás. Carla estaba sentada en el sofá con la cabeza entre las manos. Alejandro de pie, paralizado. El sol golpeaba la pared del salón, iluminando los retratos de viajes y conquistas comprados. Pero por dentro, lo que realmente tenía era ruina. Y cuando cerré la puerta tras de mí, el sonido del pestillo sonó como un punto final. Pero como en cualquier buena historia, aún quedaba un último párrafo. Y esto solo era mío. ¿Quieres saber qué pasó después de que volví a Querétaro? Solo espera a ver qué me esperaba, porque a veces la justicia mayor llega cuando menos lo esperamos. El camino de vuelta a Querétaro parecía más largo que al salir, pero quizá era solo el tiempo caminando diferente, ahora que el peso ya no pesaba en mis hombros. Me senté en el asiento de la parte trasera del autobús, como siempre me gustó, donde nadie ve mucho, donde puedo mirarlo todo sin que me miren. La pequeña maleta a mi lado llevaba casi nada. Ropa limpia de recambio, los documentos guardados en el maletín, y un libro que compré en un puesto de la estación de autobuses de Monterrey antes de irme. Cartas a un hijo que no volvió. Lo elegí sin pensarlo demasiado. Pero el título me dio en serio. Abrí la primera página y leí la dedicatoria. A todos los padres que amaron solos. La volví a cerrar. Era suficiente. Delante, el conductor había encendido la radio. Tocaba Vicente Fernández, esa vieja canción que solía cantar suavemente para que Alejandro se durmiera cuando era niño y tenía miedo al trueno. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Sonreír, una sonrisa sin rencor, solo nostalgia. Pero esa nostalgia limpia, que ya no duele, porque ya lo entiendo. No perdemos lo que es verdad, nos liberamos de lo que fingimos ser. El paisaje estaba cambiando poco a poco. Las montañas, los campos, los tejados bajos de tierra. Todo eso era mi lugar, mi territorio de silencio y verdad. Cuando por fin bajé del autobús, la tarde ya estaba rozando el horizonte. El aire seco de Querétaro me recibió como un abrazo. Cogí un taxi viejo hasta mi calle. El conductor estaba callado, simplemente me miró por el retrovisor y dijo: «Bienvenido de nuevo, don Ricardo». Respondí con un asentimiento. Ni siquiera él sabía cuánto significaban esas palabras. Mi casita estaba exactamente como la dejé. La puerta crujiendo, jazmín en el lateral del muro, el olor a madera en el estrecho pasillo. Abrí la puerta despacio, y allí, en ese momento, algo ha cambiado dentro de mí. Fui al salón, dejé la maleta en la esquina, abrí todas las ventanas. El viento entró sin pedir permiso, extendió las cortinas, sacudió los papeles sobre la mesa. Era como si Time estuviera limpiando la casa conmigo. Fui a la cocina. Preparé mi comida sencilla, arroz, huevos y un pequeño trozo de queso de olla. Pero esta vez no puse 2 platos en la mesa. Por primera vez en 20 años, solo conseguí un puesto, único, sin esperar a nadie, sin dejar un vacío que doliera más que cualquier ausencia. Pero luego, cuando terminé de comer, fui al armario y cogí 2 vasos. Rellené ambos con tequila. Puse uno delante de mí, y el otro, justo delante de la silla donde Rosa solía sentarse. Le miré unos segundos. Entonces levanté mi copa y dije suavemente: «Ahora sí, cariño». El silencio se ha convertido en justicia. Y allí, entre el sonido del viento entrando por la ventana y el olor de la noche que se acercaba, supe que algo dentro de mí se había cerrado. Esa vez, por fin, había cumplido su función. Pero el destino aún tenía una última carta por delante, y iba a llegar de una forma que ni yo misma imaginaba, porque lo que pasó a la mañana siguiente era como si el universo quisiera darme una última respuesta. ¿Quieres saber qué era? Así que quédate conmigo, porque esa parte nadie lo ha olvidado jamás. A la mañana siguiente me desperté con el sol entrando por las rendijas de la ventana y un silencio diferente habitando la casa. Ya no era ese silencio pesado de antes, el que parecía un castigo. Era otro.
Un silencio ligero y limpio, como la de una habitación recién barrida. Me tumbé allí un rato, mirando al techo, pensando en todo lo que había dejado atrás en Monterrey. Esa cena, los ojos abiertos de par en par de Alejandro, el llanto ensayado de Carla, las promesas que llegaron demasiado tarde. Ya no había arrepentimiento, solo una certeza tranquila. Había hecho lo que tenía que hacer. Nada más, nada menos. Me levanté despacio, preparé mi café como siempre, colado a través del paño, con canela y un pan duro calentado en la sartén. Me senté en el porche con el libro que compré en la estación de autobuses, pero no pude abrirlo. En su lugar, cogí un cuaderno viejo que estaba guardado en el cajón de la estantería. Hojas amarillentas, cubierta de cuero gastada. Era el diario de Rosa. Siempre escribía, y a veces me dejaba notas escondidas en medio de las páginas. Uno de ellos dijo: si algún día te pierdes a ti mismo, escribe. Escribir cose lo que el tiempo ha desgarrado. Cogí un bolígrafo y empecé. Querido Alejandro. Pero no continué. No era para él. Empecé de nuevo. Esta vez sin destinatario. Era solo para mí. Escribí sobre la Navidad, sobre la caja de madera, sobre las tostadas vacías. Escribí sobre Rosa, sobre el chico que fue Alejandro, sobre el hombre en el que me convertí tras la soledad. Cada palabra parecía quitarle un peso de encima. Y al final de la primera página escribí: no espero que entiendas lo que te perdiste, pero realmente espero que algún día tus hijos lean esto, y entender lo que significa respeto. La semana siguiente, empecé a ir a la Biblioteca Municipal de Querétaro. Vi un cartel anunciando un club de lectura para señores y señoras mayores. Decidí entrar. Allí conocí a personas como yo, olvidadas, silenciadas, pero aún vivas por dentro. Personas con historias que ya nadie preguntaba, con heridas que ya no sangraban, pero seguían ardiendo. Uno de ellos, don Felipe, me dijo: no queremos público, solo queremos que alguien nos escuche. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Usé un pequeño espacio en mi casa, el antiguo taller donde tallaba madera, y lo convertí en un lugar de encuentro. Lo llamé el Círculo del Silencio. Era sencillo: café, un banco de madera y una verdadera escucha. Empezamos con 5. En 2 meses teníamos 20. Padres que no veían a sus hijos en años. Madres que criaron nietos que ya no recordaban el camino de vuelta. Cada uno contaba un poco del dolor y dejaba un poco allí, como si colgara su abrigo al entrar. Nunca me propuse ser el líder. Simplemente abrí la puerta y escuché. Y ya sabes, es curioso cómo cambian las cosas cuando dejamos de esperar aplausos. Mi nombre empezó a circular por la ciudad, pero no con alboroto. Solo era un susurro. El señor de la casa de reuniones. Decían: no quiero estatuas ni tributos. Solo quiero dormir en paz y despertar sin esperar lo que nunca llegó. Envejecemos esperando que alguien pida perdón. Pero el perdón, de verdad, no es para quienes cometieron errores. Es para poder seguir sin cargar con su error sobre los hombros. El otro día, una chica del colegio local me pidió entrevistarme. Dijo que estaba trabajando en personajes invisibles que cambian vidas. Sonreír. Dijo que no era ningún personaje. Era solo un hombre que aprendió, con gran dolor, que la dignidad no se otorga. Se sostiene solo. Y por eso sigo escribiendo. No para convencer a nadie, pero dejar un rastro. Para que, si algún día uno de mis nietos quiere entender de dónde viene, no tiene a dónde buscar. Que no aprendas de mí el valor del dinero, pero el precio de la ausencia. Y si me has escuchado hasta aquí, quédate un poco más, porque hay una última cosa que necesito decir. Algo que ocurrió esa misma tarde. Un golpe en la puerta, un sobre en el suelo, y por dentro, algo que lo cambió todo. Lo entenderás. Se acerca el momento. Hoy, cuando camino por las calles adoquinadas aquí en Querétaro, saludando al panadero, al carnicero y a la chica del puesto de flores, siento que pertenezco, no de sangre ni de apellido, sino por elección. Los niños corren por la plaza, pateando balones como hacía Alejandro cuando tenía 8 años. Me detengo, sonrío y sigo mi camino. Mi casa ya no parece tan vacía. Rose está en cada rincón, en la planta que le gustaba, en la foto que enderezo cada mañana, en el olor a vainilla que aún aparece de vez en cuando en la cocina. Después de aquella noche de Navidad, nunca volví a saber nada de Alejandro ni de Carla. Sin disculpas. No intentaba volver. Y ya sabes, eso no me dolió. Al contrario,
Fue su silencio lo que confirmó que tenía razón en seguirle. Hoy vivo con tranquilidad. Mis nietos pueden crecer escuchando otra versión de la historia. Pero algún día, quién sabe, quizá encuentren mis cuadernos. Y léelo, y piensa, y elige mejor. La mayor lección que la vida me ha dejado es simple y dura como una piedra vieja. El tiempo no lo borra todo, sino que te enseña a caminar con menos. El perdón no es un regalo para el otro, es un alivio para quienes deciden no llevar lo que no merecen. Y más que eso, amar no es darlo todo, es saber cuándo dejar de dar a quienes solo saben tomar. Me encantó, dio, esperado. Y hoy, solo os doy las gracias por seguir aquí, firme, en pie, en paz. Si te has quedado conmigo hasta ahora, gracias. Realmente. Sé que la historia fue larga y pesada en algunas partes, pero quizás también tocaba por dentro. Quizá también tienes a alguien que se fue, que no volvió, que sufrió, o quizá eres esa persona. Independientemente de eso, lo que importa es que ahora estamos aquí juntos, y solo con escucharlo, me siento menos solo. Si puedes, deja un like en este vídeo. Para mí, es como un abrazo fuerte después de un arrebato así. Y si quieres volver otro día, para otro café, suscríbete al canal. Aquí siempre habrá un sitio en la mesa. Dime en los comentarios qué ciudad estás viendo. Me gusta imaginar este video viajando, encontrando corazones como el mío. Y activa la campana, ¿ves? Así no pierdes cuando vuelvas a preparar el café. Ahora, si quieres escuchar otra de esas historias que la vida escribe con dolor, silencio y superación, no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.